ver. Muchas gracias al jurado. Y bueno, voy a empezar a leer. Como empiece a enrollarme, empezamos. No me perdonaría si olvidara tus aguas frescas, mundas, cristalinas, tu valle ameno, tus agrestes cimas, si olvidara el azul de esos tus cielos, tus verdes pinos, lo fértil de tus suelos, si olvidara que soy porque tú eres, soy barro de tu barro, de tus ríos guijarro, fruto de tus presentes, tus ayeres, ese soplo que insufla nuevos bríos, sueño de sueños, afán de mis empeños en estos versos míos, ese sol de crisol, color de bronce y el sonido para pisar o goce de todo lo pasado y lo vivido, el silbo de los vientos en los pinos y el remolino breve del polvo leve de sendas y caminos. Somos gotas que calan, que persisten al calar el calar de la memoria, que tus polges colmatan con la historia de calizas que lo ladan y lo visten. El agua, madre de la estalactita, que en la hondura la cal disuelve en su existencia pura, flocula y precipita. En lo profundo de tus cavidades, dibujando arabescos imposibles, con trazos de galeno incomprensibles, cantas las gestas del Señor del Hades. Hasta romper en tumultuoso estruendo, brotas en la ladera por la herida, brioso como un équido sin brida que vuela libre mientras vas cayendo. Se desborda tu río y estremece, tu retumbo se expande por la sierra, te haces girones entre cielo y tierra hasta que la llanura te adormece. Si olvidara tus aguas turbulentas, si olvidara el tronar de reventones, solo te pido que no me pases cuentas, pero también que nunca me perdones. Yo siempre escribo cosas así más o menos alegres en general, pero esto es un tema un poco triste. Los protagonistas son ficticios y la historia también, pero lo que lo envuelve, yo creo que muchos o lo recordarán o les sonará. Entonces voy a empezar con esto. Quisiera hacer un inciso. Me acaban de dar un libro, de ese libro que habéis visto, que es del certamen. Yo quisiera hacer un homenaje a alguien que participó en la creación de ese libro, que fue Vicente Galindo, y que si ahora estuviera aquí, pues incluso también tocaría la guitarra o el acordeón, si pudiera. Él me facilitó todos los textos, la mayor parte de las fotos, y mano a mano conseguimos sacar eso adelante. Lo que pasa es que, bueno, él tuvo que batallar más que yo porque tuvo que pelear con la Diputación, tuvo que pelear con la Imprenta cuando yo estaba en el lecho del dolor. Y digo lecho del dolor porque sabéis que las camas de los hospitales son duras y incómodas. Quiero decir que yo no pude y él estuvo al frente del tema. O sea que este premio, el otro y lo que haya, yo se lo ofrezco a Vicente Galindo. Con la primera pita. Andrés se cruzó las solapas de su pelliza con un movimiento mecánico, mientras gruesos lagrimones descendían por sus mejillas ateridas. Un viento helado penetraba por el cristal roto de la ventanilla en aquel compartimiento de tercera del sevillano. El tren acababa de salir de Barcelona con sus ruidos y humeante locomotora. Sentado en su duro asiento de tablas, pensó que aquello que le hacía llorar era la carbonilla de la locomotora, que también entraba por la ventanilla cuando el gélido viento desviaba la columna de humo. Alguien tosió y otros, con rostros sonolientos, se arrebujaban en lo que podían para defenderse del frío. Cuando pasó el revisor, todos se le echaron encima reclamando que se reparara la ventanilla, pero como no era posible, acabó trasladando a todos a distintos asientos vacíos en otros compartimentos. Y Andrés seguía llorando. No era por efecto de la carbonilla. Había tenido que salir precipitadamente tras recibir de Zatliopan
un telegrama urgente que decía: Juana grave, la operan en Albacete. Aquel día no tocaba ruta de los autobuses pirata que hacían el trayecto entre Barcelona y la Sierra, ni siquiera el que iba a Ocera, aunque tampoco le hubiera servido, puesto que su destino era la capital. Y no tuvo más remedio que tomar el sevillano, famoso por su incomodidad, la interminable duración del viaje y los retrasos. En las largas horas de humo, silbidos, traqueteos y rítmicos golpeteos de las ruedas sobre las puntas de los raíles, ese golpeteo, que lo mismo podía ser enervante como soporífero, tuvo mucho tiempo para pensar y recordar. Recordaba su última carta y la ilusión con que la había escrito. Juana, sabrás, como te decía en mi anterior, que pronto nos darán el piso de la obra sindical de educación y descanso que hay cerca de San Andrés, por el barrio de la Sagrera. La semana pasada quedó libre. Está muy lejos del centro y del taller, pero a un cuarto de hora hay una parada del tranvía y en 3 cuartos más estoy en el trabajo. De momento sigo en el cuarto que tengo realquilado en el barrio de Sants, pero espero que pronto me podré mudar al piso y comenzar a requintarlo y amueblarlo. Por ahora ya tengo las lámparas. Me las ha regalado tu primo Joaquinete, del taller que tiene en Hospitalet, y donde voy a echar unas horas para sacar unas perras para la boda y recordar el pueblo con Damián, Alberto y Eduardo. No es que me haya regalado las lámparas, sino el material en bruto, tal como llega de la fundición, y lo estoy desbarbando, puliendo, barnizando y montando los domingos por la mañana en el mismo taller. No sabes las ganas que tengo de que lleguen las fiestas de Rioja y sacarte a bailar la pita como aquella vez, ¿recuerdas? Sobre todo porque podemos ultimar pronto los preparativos para la boda y que puedas venir conmigo a Barcelona. Juana le había contestado: Andrés, no sabes cuánto me alegro de lo que me dices. No veo el momento en que pueda volverte a ver ni el momento de la boda para poder estar juntos. Cuando vaya tendré que buscarme algún trabajo, aunque sea de servir, como aquí. No es que gane mucho, aunque tenga alojamiento y comida, pero ese poco que gano y que voy ahorrando nos irá muy bien. Sabrás que ya no tendré que ir más con los cántaros a la fuente. Acaban de instalar en casa del amo uno de esos grifos tan bonitos que hacías en las fábricas, y como es el alcalde seguro que será de los primeros en recibir el agua que están trayendo de la fuente de la Calera. Lo que es la luz de Valeriano sigue como siempre, con amabuces o teniendo que poner el elevador al máximo para poder ver algo. Y no digamos lo que pone la radio para escuchar el parque. Te espero con impaciencia, ven pronto. Ni Juana ni Andrés sospechaban lo pronto que iban a tener que ir. Andrés, semi-adormilado por el trayecto y las largas horas, pensó que ahora ya no la podría volver a ver con el cántaro a la cadera para ir por agua. Recordaba cómo la admiraba y la miraba tímidamente cuando, sentado en los escalones de la Cruz de los Caídos, la veía pasar. Al alcalde no le gustaba el agua del caño de Severino ni del caño de la Bolea. Siempre tenía que ser de la fuente del Valenciano. La veía pasar embelesado, también cuando iba con su velo a misa a la capilla de la Puerta del Arco. Así se enamoró de ella, pero no se atrevía a dirigirle la palabra, hasta el día en que se armó de valor y le pidió bailar la pita en las fiestas de Rioja, y así empezó todo. Pero eran malos tiempos, no había trabajo, estaba mal pagado y no había expectativas de futuro, por lo que, como tantos otros obreros, tuvo que abandonar el pueblo y lo que más quería, a Juana. Marchó a Barcelona a trabajar en un taller que había montado los Marcel. Así empezó su inversión en el mundo del realquiler, el pluriempleo y la añoranza de su pueblo y de Roma. Se escribían casi cada día y él aprovechaba cualquier ocasión para hacer una corta escapada en aquellos autocares piratas o aprovechando algún viaje del taxi de Tito. Procuraba no perderse las cruces de la Casonaguera, y las que entonces se hacían en bastantes casas, pero lo que procuraba no perderse eran las fiestas de Rioja y su vida con su amada Juana. Algunos de sus paisanos, con los que había compartido taller y juegos en fábricas, se habían establecido muy bien en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, y triunfaban en la industria metalúrgica del bronce y el latón, gracias a los conocimientos adquiridos en el pueblo. Además, se solidarizaban con sus paisanos y antiguos compañeros y les daban empleo en sus talleres, sabedores de la alta profesionalidad y capacidad técnica de los obreros procedentes de Rioja. Él había comenzado en el taller de cubiertos, de aprendiz, desde muy joven, y había padecido las novatadas y las bromas de los oficiales. También había recibido su mote,
como todos. A él le llamaban limatón, por lo bien que se le daba con la lima y el pulido de las piezas. Al acabar la jornada salía con los compañeros y echaba unas partidas a la volea o a la tangana antes de regresar a casa. Todo eso antes de cruzarse su mirada con la de Juana. Desde entonces, al sonar la sirena de salida, se encaminaba a las escaleras de la Cruz de los Caídos y junto con otros fisgones y ociosos que miraban pasar a las mozas, se quedaba esperando a verla pasar con su cántaro a la cadera. Ella, de pequeña, había entrado a servir a casa de una familia con muchos hijos y que necesitaba una niñera, aunque cuando fueron creciendo y ella misma se hizo mayor, sirvió como moza para todas las labores domésticas, incluido el acarreo del agua, que estaba muy bien considerada porque se le daba muy bien el planchado con aquellas planchas que se calentaban a la lumbre y con aquellas que se cargaban con ascuas. Y es que ni la luz de Valeriano ni la de la compañía tenían potencia suficiente para calentar la plancha eléctrica que le regalaron a los amos unos parientes de Madrid. Siempre quien hace regalos inútiles sin reparar en la posibilidad o imposibilidad de su uso. Tampoco se le daba mal la cocina, aunque había aprendido de su madre y esta de su abuela. Hacer las gachas, las migas, los gavianos, el atascaburras y el ajonjrinque como nadie. Y también tenía buena mano para apañar el lomo de orza y la butifarra. ¿Cuánto tiempo tardaría que el maldito tren en llegar a Albacete?, pensaba Andrés. Iba contando las estaciones y cuando llegó a Valencia comenzó a sentirse más aliviado. Ya estaba más cerca. Estaba inquieto y preocupado. No tenía ganas de nada. La tortilla de patatas que llevaban en la fiambrera y que le había preparado su casera no la había probado. Tan solo echó un trago de agua de una cantimplora de aluminio y le supo horrible, con sabor a cloro. Cuán diferente del agua del cántaro que solía llevar Juana. Pasado el billar de Chinchilla ya estaba con su pequeña maleta y su bolsa de mano preparado junto a la puerta del vagón y sin dar tiempo a detenerse del todo ni a los vendedores cantar las excelencias de sus navajas y las tortas de Alcázar, saltó del tren y casi estuvo a punto de caerse al dar un traspiés. Salió corriendo y tomó el primer taxi libre y partieron hacia la residencia del Perpetuo Socorro, un decrépito edificio del que se decía que pronto sería reemplazado por un moderno hospital, aunque no pasaba de rumor. Aquel hospital de Albacete, en donde tantos niños de Rioja habían visto la luz por primera vez, al que tantas parturientas acudían por una carretera estrecha y sinuosa en el taxi de Quito, pero él se conocía a dedillo cada curva y cada bache, y nunca tuvo un siniestro. Podríamos decir que para muchos el taxi era la canasta y Tito la picueta. Llegó a la recepción sudoroso, pese al frío invernal, y jadeando. Preguntó por la habitación de Juana. Le dijeron que era la 112, pero que el cupo de visitas ya estaba cubierto y que no podía pasar hasta que alguien bajara. No se lo pensó dos veces, haciendo oídos sordos a la enfermera de la ventanilla y al guarda emprendió veloz carrera hacia las escaleras por aquel largo pasillo y trepó como una cabra montés. Llegando a la primera planta, giró a la derecha, no sin antes respirar profundamente para calmar su acelerado corazón, y buscó el número 12. La puerta estaba cerrada. Sin llamar, la abrió y penetró en la semipenumbra de la habitación. En la cama del fondo, junto a la ventana, descubrió a los padres de Juana y a su hermano menor en torno a una figura yacente. Se acercó y pudo descubrir el rostro desfomada por un tono ceniciento que no hacía presagiar nada bueno. El padre de Juana intentó llevarlo aparte para explicarle la situación, pero él se acercó a la cama y tomó entre sus manos una de sus menudas y frías manitas. Ella abrió los ojos por un instante y se le quedó mirando con una paz que nunca antes le había transmitido. En aquella mirada parecía decirle: Andrés, no sufras. Yo me voy, pero te esperaré allá arriba para bailar la cinta delante de la Virgen. Y esta vez en persona. Siento que a ti se te va a hacer largo, que será doloroso. Allí el tiempo no tiene sentido ni medida y sé que dentro de un rato estaremos juntos. Él la vio marchar, como la veía pasar con su cántaro a la cadera camino de la fuente, con una admiración reverencial. Y la carbonilla volvía a aflorar a sus ojos, porque aquellas lágrimas eran culpa de la carbonilla, pensó. No le consoló que le dijeran que nada se había podido hacer, que había sido una peritonitis fulminante,
que el médico del pueblo no había podido hacer nada ni tenía los medios necesarios, que una ambulancia del Albacete habría tardado demasiado y por eso salieron en el único taxi del pueblo. Pero les pilló una nevada en el barrancazo y el pobrecito tuvo que hacer milagros para salir del atolladero, que habían llegado al hospital y la habían intervenido de urgencia, pero una septicemia galopante se la estaba llevando y no había nada que hacer. Tampoco le consoló que le dijeran que había estado luchando entre la vida y la muerte y parecía que le estaba esperando hasta el último aliento. Solo le consoló aquella última mirada, el recuerdo de ella con el cántaro, el recuerdo de su primera pita y la esperanza de volverse a encontrar para volver a bailarla. Pies Riópar, besaron mis pies tu enclave, percibieron mis sentidos, la belleza y la tangible solemnidad de tu parque, la rica frondosidad perseverante y latente en tu bosque y en tu brisa, silenciosa y cantarina, alentadora de paz, el testimonial vergel, latido de un paraíso que se ofrece y enamora, el fiel corazón de alguien armonizando tus horas, una cima surtidora, un manantial de agua pura, entre las sierras sin mar, Sierra Segura, Alcaraz, y ese exuberante espacio con transparentes estanques, rodeado de alta estepa y de encinares añosos, tus afueras al abrigo de la llanura manchega. Besaron mis pies, Riópar, la firmeza de tu suelo, y mi piel y mi mirada se acomodaron a ti, como si fueras mi hogar, mi monasterio sin muros, el limpio y cálido sitio, capaz de desconectarme del escozor del asfalto y de la aspereza urbana, de la estancia artificial, del tráfico saturado y del tupido quehacer. Descubrí en ti, Riópar, tu voz de naturaleza, la faz de tu singular escultura de peldaños que eleva el alma a la cumbre, donde el ser humano toca la belleza de lo efímero y la grandeza de ser, a pesar de ser minúsculo, despertar en tu cadencia y en tu silencio locuaz. Murmullo que serpentean los cauces ya definidos, aleteo de frondes vírgenes, floración de arces erguidos y el nacimiento del río. El río mundo acompasando los rebrotes de la orquídea y el canto de los jilgueros. Besaron mis pies, Riópar, tus sueños estremecidos al derretirse la nieve, haciendo sitio al arroyo, acunando chorros blancos hechos de plata y de sueño. El murmullo de tus fuentes, el clamor de tus cascadas, los rayos del sol amigo, la frondosa flora verde regalando clorofilas y salpicadas parcelas de florecillas abiertas. Entre el susurro de paz, esa arboleda crecida, cuyas copas tocan cielo, como el águila real, de un inigualable azul. Me impresionaste, Riópar, te adheriste a mi soñar, mi alma guardó el misterio de tu colosal belleza, dentro de sus grietas secas, y se prendó de tu brío, de tu elegante fluir, ajeno a la edad y al tiempo. Quiso beberse tu aire y llevarse tu osadía, la de ser luz cada día, aunque llueva y aunque nieve, a pesar de los deshielos y a pesar de la sequía. Yo no escribo. Es verdad que este trabajo lo he hecho ha sido el corazón el que lo ha hecho. Yo solamente he movido las teclas del ordenador, nada más. Porque verán ustedes que en esta historia que les voy a contar hay tres personajes, que uno es Silverio, otro es Juan y otra es Ana. Estos personajes son ficticios porque no he querido influir en la persona que lo leyera en ese momento, porque he creído que al leerlo se iba a dar cuenta de la familia que se trataba. Entonces no me parecía justo y he puesto nombres ficticios. Pero hoy puedo decir con mucho orgullo y mucha alegría que estas personas que hay aquí
Son dos personas que desde hace 39 años que llevo en este pueblo me acogieron con todo su corazón, me han querido como un hijo y para mí son como mis padres. Estas personas son mis suegros José y Juan. Y Silverio era el padre de mi suegro. Así que también les quiero decir, iba a decir muchas cosas, pero ya no me acuerdo de nada. Eso pasa. Quiero felicitar a todos los compañeros, ya no solamente a los que han ganado el premio, a todos los que han participado, porque creo que todos merecen un premio hoy, porque sin ellos hoy este certamen no se hubiera llevado a cabo. Así que mi felicitación para ellos. Y por otra parte, hoy quería tener un recuerdo para un amigo, para un compañero que vivió en Alcalá de Henares, que estuvo casado con Marifeli, es hija de Anastasia. Este amigo era poeta, amaba la poesía, creo que ha presentado bastantes veces para el certamen trabajo, pero por encima de todo amaba como yo este pueblo de Riópar. Entonces, un recuerdo para él también. Y ahora ya sin más, me van a perdonar porque yo cada vez que he leído esto me he hinchado a llorar. Espero que hoy no lo haga, así que lo voy a hacer un poquito más tranquilo. Ya estoy más tranquilo. Llorar es de poeta, no se preocupe. Así que voy a empezar. El título que le he puesto es Toda una vida y dice así: aquel 4 de mayo se despertó la mañana soleada y alegre. Junto a la casa, en la calle Huertas, los lirios morados y los rosales resplandecían con más fulgor si cabe, y el viento se encargaba de repartir su olor por todo el pueblo. En sus prados de labor junto al cementerio, Silverio con sus caballerías se afanaba en mantener viva la tierra cubierta de rocío, despojando algunos matorrales y esparciendo el estiércol para dar vida al huerto junto al puente de la Vega. Estaba muy acostumbrado al sonido de la sirena de la fábrica siempre a la misma hora y a los distintos sonidos que salían de las campanas de la iglesia del Espíritu Santo enfrente de la calle Jardines. Las campanas emitían un sonido especial dependiendo del acontecimiento de ese momento. Podía ser para la llamada misa o para difuntos, ya que Silverio, aparte de dedicarse a su labor en el campo, hacía ese trabajo que a nadie gusta por lo triste, como es dar sepultura a las personas que dejaban este mundo para su descanso eterno. Pero aquel 4 de mayo las campanas de la iglesia no tocaban a difuntos, eran campanas de vida. Su mujer se puso de parto y algún familiar fue a avisarle. Al llegar a casa encontró a su pequeño zagal envuelto en una manta retalera junto a su madre y la partera. Acababa de nacer su pequeño Juan. Eran tiempos muy difíciles, el pan escaseaba y la ropa había que remendarla porque la economía para muchas familias era precaria. Los veranos eran calurosos, pero no todos podían cosechar los cereales porque muchas personas no tenían tierras que sembrar y si las querían tenían que cogerlas arrendadas repartiendo la mitad de la cosecha al señorito. Esa era la España de aquel tiempo. Los inviernos eran mantos de nieve que podían durar meses. Por eso las personas que dedicaban al campo pasaban necesidades. Gracias a la fábrica, muchas personas podían vivir un poco más desahogadas porque las inclemencias del tiempo no afectaban a los obreros al trabajar bajo techo y podían cobrar semanalmente. Juan, aquel niño, fue creciendo y soñó que algún día sería pulidor y entraría en ella para poder ayudar a su familia.
Así fue. Juan, al cumplir los 14 años, entró en la fábrica de Pinche para cubrir los servicios auxiliares, como repartir el agua a los obreros y hacer pequeños trabajos de aprendiz. Allí creció, formándose como un hombre y la gran persona que fue. En una casa junto a la Fuente de los Valencianos, entre higueras, almendros y viñas, Ana, una muchacha morena, menuda de cuerpo y más veloz que una gacela, ayudaba a su familia en las tareas del hogar, ajena a todo lo que ocurría en el pueblo, porque para ella su vida era ayudar a su familia, padres y hermanos que eran numerosos. Pocas veces salía a la calle si no era para hacer algún recado, siempre vestida de luto y con el velo en la cabeza, porque al ser mucha familia, siempre había algún ser querido que fallecía y los lutos eran largos. Eran otros tiempos. La primavera por aquellos años en Riópar era como una alfombra verde con matices jaspeados en multitud de colores. El aroma de las flores, rosas, lilas, azucenas y azahar impregnaban cada rincón de este pueblo. Las ramas de los plátanos en el paseo daban sombra y cobijo a los gorriones, jilgueros y palomas junto al canal. El verano era tórrido y cruel durante el día a pesar del frescor de los pinos de la sierra. El otoño, un inmenso mar de lágrimas melancólicas que resbalaban continuamente tras el cristal mientras las hojas de los plátanos se desvanecían dormidas junto al río. Los inviernos eran como un mar de espuma blanca. Las calles del pueblo siempre estaban llenas de caminos serpenteantes que los vecinos abrían con palas, ya que la capa de nieve era muy alta por aquellos años. Mientras los niños con sus ropas remendadas jugaban en la calle ingenuamente haciendo muñecos de nieve. Bendita ingenuidad. En los tejados se descolgaban los chuzos afilados como cuchillos homicidas, abigarrados con peligro de accidente. Las copas de los pinos caían tronchadas por el peso de la nieve. La Fuente de los Valencianos siempre estaba cubierta con un cristal de hielo que Ana tenía que romper a diario para poder lavar la ropa que no quería que nadie viera debido a su timidez. Pero el invierno dio paso a la primavera. Los primeros capullos de los rosales de la calle Jardines y las primeras flores se abrían como campanas junto a la cuneta, camino de Fuente Grande, Riópar Viejo, la Casa de las Tablas, la Casa de la Noguera, el Laminador y el Lugar Nuevo, envolviendo el pueblo en aroma de esencias. Pero la primavera también cumple una función vital. Siempre se ha dicho que la primavera la sangre altera. Y Juan no podía ser distinto a los demás. Con su bigote ya crecido, llevaba unos años trabajando en el puesto de pulidor que siempre soñó, colaborando en la maltrecha economía de su familia. Y ese brillo que producía la polea de la máquina sobre los metales fue el reflejo de su cara mientras pudo trabajar en la fábrica. Una tarde, con la burra que tenía su padre y el hacha ceñida sobre la albarda del animal, Juan caminaba hacia los chorros, después del trabajo de la fábrica, para cortar leña y poder almacenar en el corral de su casa para el próximo invierno. Por casualidad, su mirada se detuvo por un instante en una muchacha morena, de talle fino y avispada, que entraba en el portal de su casa junto a la Fuente de los Valencianos, y ya nunca la olvidaría. Mientras Juan daba brillo a las piezas en la pulidora, su pensamiento siempre era el mismo, y los sueños por la noche siempre se repetían buscando la forma de poder conquistar a su Dulcinea. Difícil tarea, pues le costó más que a Don Quijote en su lucha con los molinos de viento. Con el tiempo supo que aquel relámpago de muchacha que había visto entrando a su casa era hija de un compañero de pulido, pero casi siempre suele haber una Celestina en caso de amoríos, y como Dulcinea no se dejaba ver, en este caso tuvo que ser un amigo, el Celestino, el que presentara a la pareja,
pero dentro de la casa de sus padres, ya que era sobrino del que más tarde sería su suegro. Pasaron unos años y Juan ardía en deseo de poder robar un beso a su amada y se hubiera conformado con solo entrelazar sus manos, pero ella nunca se dejó tocar. Si alguna vez tenían que llegar al matrimonio, sería limpia y pura. Alguna vez lo intentó Juan y a punto estuvieron de no volver a verse. Si me tocas un dedo, no me vuelves a ver, le advirtió Ana. Y Juan, por el amor que sentía, tuvo que adaptarse a la situación, respetándola, solo pudiendo hablar con ella un día a la semana, y así hasta el día que entraron en la iglesia del Espíritu Santo, rodeados de amigos y familiares. Aquel 15 de septiembre, fiesta de la Virgen de los Dolores, despertó el pueblo con una nube blanca, como las sábanas del ajuar que Ana había bordado a mano para entrenar en su noche de bodas. Un precioso mar de niebla que, visto desde el río Parviejo, cubría todo el valle, y ya por la tarde daría paso a un sol espléndido, resplandeciente. El sonido del agua cristalina en el río de la Vega era la música de un vals con truchas saltarinas. Un arco de rosas cubría la entrada de la iglesia. Para Ana, dotada de gran religiosidad, el aire que se respiraba en el ambiente ese día era incienso de aromas sagrados. La novia vestía un vestido negro con peineta y mantilla, como no podía ser de otra manera, ya que el luto casi siempre era permanente, y el novio un traje negro que sería el primero que se puso en su vida, porque el dinero escaseaba y meter algún alimento en el estómago era por entonces prioritario. La fiesta duró hasta altas horas de la noche, entre vítores y felicitaciones. La familia se fue recogiendo en sus hogares y la pareja de enamorados, bajo las tenues luces de la calle, partió hacia su nido de amor. Un aura de radiación luminosa multicolor envolvió a la pareja, dejando caer el telón de la alcoba, fundiendo como un crisol los cuerpos amorosos hasta despertar el alba. Unos meses más tarde nacería su primera hija. Esa misma mañana la pareja caminó a Río Parviejo para dar gracias a la Virgen, rodeados del cariño del pueblo, en la explanada donde se baila la pita. Recuerdo mi primer viaje en Navidad a Fábricas de Riópar, que así se llamaba por aquel entonces. Novio con una de sus hijas y acompañados de dos amigas, con un viejo 600, de los que aparte de la llave de contacto había que tirar de una palanca para arrancarlo. La vaca llena de trastos. El capó atado con una cuerda para que no se abriera, porque la puerta se levantaba en distinta posición y se podía abrir con el aire, y la puerta del motor abierta para que no se calentara. Creo que Cervantes se quedó corto en el recorrido del Quijote. No solo recorrimos La Mancha, recorrimos todo el país. 12 horas tardamos en llegar, 12. El coche no echaba humo por el tubo de escape, salía fuego como un reactor, pero llegamos. Después de conocer a los que serían mis suegros con los nervios habituales, descansamos esa noche rendidos por el viaje, y a la mañana siguiente su hija y yo salimos a dar una vuelta. Ana, asomada en la ventana, nos vio cogidos de la mano. De regreso a casa, la cara de Ana había cambiado. Era la primera vez que me veían y ella nunca se dejó tocar por su novio. No comprendía que los tiempos estaban cambiando. Era tiempo de la matanza del cerdo y a mí me tocó el honor de ayudar en el último que criaron, colaborando en la máquina de embutidos los chorizos, haciendo reventar algunos. Y así fueron pasando los años, los nietos iban llegando, aumentando la felicidad de esa casa de la calle Jardines. Juan era feliz en su trabajo de pulidor y colaborando con la leña que cortaba en el monte para sus padres y ahora también para sus suegros. Pero sus hijas
Ya hacía años que habían dejado el pueblo buscando un futuro mejor, dejándoles a ellos de la misma manera que empezaron, solos. Después de la experiencia de mi primer viaje a Riópar, muchos kilómetros hemos recorrido a lo largo de muchos años, por distintas rutas para volver al pueblo. Muchas subidas y bajadas por el puerto de las Crucetillas, por esa serpiente interminable de curvas entre el paisaje espectacular, y ahora por el de las Crucetas. Y como el caballero andante, tuvimos que deshacer entuertos entre el sol, la lluvia y la nieve, porque el Riópar te llama y te coge como una madre que amamanta a su bebé y ya no puedes olvidar. ¿Cuántas veces, cuántas alegres dianas nos han despertado a lo largo de los años? ¿Y cuántos pasodobles, mazurcas y jotas nos ha ofrecido la rondalla? Y es porque cada rincón de este pueblo es una nota en clave de sol. ¿Cuántas veces merendamos en la explanada de los Chorros, envueltos entre el sonido del agua junto al río, al lado del restaurante de Merce y Fede, con las ardillas descendiendo de los pinos a nuestro lado? Otros días haciendo el asado en la parrilla de Fuente Grande, mientras los nietos jugaban en el columpio que el abuelo les había preparado con una soga de esparto que él mismo había entrelazado. Muchas veces comimos todos en el estanque de las Crucetas, rodeados de una sinfonía de ranas cantarinas, y cuántas veces en la Fuente del Espino hemos pasado el atardecer. Cuando regresamos en vacaciones, en Navidad, siempre nos tenían preparada una bandeja de palomos en adobo para llevar al horno de Luciano. Estos pichones y palomas los criaban junto con el cerdo y las gallinas en el cerrete. Otros días nos deleitaban con una sartén de galeanos o ajopringue. Y en Semana Santa, panetes que Ana tenía horas y horas cociendo para que estuvieran esponjosos. Juan siempre esperaba que llegáramos de vacaciones en agosto con su bota de vino para recoger piñas junto al lagunazo, para encender la estufa en los fríos inviernos y ayudarles en el huerto de las ollas. Juan era feliz en el campo, en su tierra y en su bodega, siempre con su hacha por si podía cortar algún tronco de pino que había tronchado el viento, contemplando exhausto, como los demás, esa inmensa cola de espuma blanca de los Chorros. Y es que levantarse de madrugada y recorrer la sierra entre los pinos, mejorana, helechos y romero, bajo la paz del silencio, es un regalo que la naturaleza ofrece a todos aquellos que sabemos respetarla, abriéndonos su corazón como un don divino. Y llegó el año en que la fábrica entró en crisis, perdiendo los obreros la antigüedad para poder mantener a flote aquella nave que navegaba sin rumbo por un océano de aguas turbulentas y que más tarde naufragó. Juan se jubiló en contra de su voluntad después de toda la vida en el Pulido, y aunque su mujer le esperaba ese día con un ramo de flores, desde ese momento el pulido brillo de su cara se fue palideciendo, apagando poco a poco la llama de vida que le producía el trabajo. Las puestas de sol de este pueblo ya no le parecían tan bonitas. Las nubes se tornaron grises y el paisaje de la sierra se fue difuminando, convirtiéndose en melancolía. «Porque, pijo, tengo que dejar la fábrica», se lamentaba. No comprendía